Antes de presentar el bosquejo de esta sexta lección, permítanme compartir con ustedes un breve comentario del estudio de hoy. Estudio titulado Fuente de Sabiduría e Inteligencia, basado obviamente en nuestra lección que titula Vuestra Sabiduría y Vuestra Inteligencia. Para no ir extendiendo demasiado el tiempo, en síntesis, este comentario pues tiene este mensaje: no confíes en ti, no confíes en tu corazón, pues la verdadera fuente de la sabiduría y de la inteligencia no está en esta tierra. En resumen diríamos esto. Obviamente vamos a ver por qué razón. Y solo vamos a hablar de dos conceptos acá. En primer lugar, la sabiduría e inteligencia está íntimamente ligada a la confianza que nosotros deberíamos de tener en Dios. Y en segundo lugar, pues conocer cuál es el deseo que Dios tiene con nosotros. Vamos a desarrollar la primera. Sabiduría e inteligencia van de la mano con la confianza en Dios. Deuteronomio 4:6 dice esto: guardaos pues y ponedlos por obra, haciendo referencia a la ley de Dios, porque esta, es decir, la ley y la obediencia a la ley, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Vuestra inteligencia y vuestra sabiduría está en la ley? De forma pasiva, sí. De forma teórica, sí. Pero la verdadera sabiduría e inteligencia está en mi actitud hacia la ley. Su sabiduría y su inteligencia, decía el comentario de la lección, provenían de guardar la ley y obedecer la ley. En otras palabras, en obedecer lo que dice la Biblia. La obediencia, esa era su sabiduría y su inteligencia. Israel podría haber tenido el sistema de leyes, estatutos y decretos más maravillosos que el mundo haya visto, que de hecho así era. Pero ¿de qué servía esto a Israel si estos no hacían caso, si estos no seguían? Entonces el mensaje aquí es claro, el mensaje es puntual y contundente. La fuente de la sabiduría e inteligencia está en obedecer la ley. Ahora, ¿qué tiene que ver la confianza? Bueno, confianza y obediencia también van de la mano. Si yo quiero obedecer a Dios, tengo que aprender a confiar en Él. Si yo quiero obedecer a mi Señor, tengo que aprender a relacionarme y a desarrollar confianza en Dios. Si no hay confianza en Dios, entonces, dos cosas: o no obedezco, o voy a intentar obedecer, pero tampoco voy a poder. El resultado, voy a fracasar. Entonces, la base está en confiar en Dios. Relaciónate con Él. Así el Señor te ayudará a obedecer su ley y, por supuesto, pues tú podrás hacerlo. Y esa será la fuente de tu sabiduría, la fuente de tu inteligencia. Vamos a ver ahora el segundo punto. El deseo de Dios. Aquí solo quiero leer y compartir con ustedes la cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro en las páginas 230 a 231. Su obediencia a la ley de Dios los haría maravillas de prosperidad ante las naciones, porque estaban confiando en Dios. Al confiar en Dios, aman a Dios, y obviamente el Señor también va a responder con más amor, traducido en bendiciones. El que podía darles sabiduría y habilidad en toda obra artesanal, continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y bendecidos con vigor intelectual. Aquí solo quiero hacer una breve pausa. No es que Dios iba a derramar bendiciones, no importando si el pueblo se cuidaba o no. Entre las leyes que el Señor dio, hay muchos consejos sobre el cuidado de la salud, como una buena alimentación, por ejemplo. Entonces, si el pueblo obedecía esas leyes,
estaba evitando una gran cantidad de problemas de salud, estaba evitando una gran cantidad de enfermedades, porque Dios en su gran amor les dio instrucciones que ayudaran al pueblo. A eso súmale el hecho de que Dios iba a bendecir, iba a rematar con bendiciones. Entonces, las leyes que el Señor ha dado a su pueblo han sido siempre para su beneficio y lo son para nosotros también. Por eso dice, ellos iban a ser preservados inclusive de las enfermedades que afligían a las otras naciones. La gloria de Dios, su majestad y su poder se revelarían en toda su prosperidad. Serían un reino de sacerdotes y príncipes. Dios había provisto toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Querido amigo, ¿cuál es el deseo de Dios? Bendecirte. Ese es el deseo de Dios. Bendecirte. Pero la bendición comienza cuando tú y yo obedecemos su palabra. La bendición comienza cuando tú y yo hacemos caso a lo que está en la Biblia, con la ayuda de Dios, por supuesto. Y el Señor a eso le suma sus bendiciones. Entonces, el deseo de Dios, recuerda, la voluntad de Dios es que tú vivas bien, que tú seas feliz, que disfrutes. Pero para eso, recuerda, tú tienes que aprender a confiar en Dios, porque eso es sinónimo de sabiduría e inteligencia. ¿Qué hacer con este tema que acabamos de repasar? Pues te aconsejo que consideres lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate, dice Salomón, del Señor, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira, querido amigo, el mundo, los motivadores te van a decir, cree en ti, tú tienes un potencial, confía en tu corazón, escucha tu corazón. No hagas caso a esos consejos. La palabra de Dios dice, no confíes en tu corazón porque es perverso. Y Salomón lo confirma. Fíate del Señor, dice, no en ti, sino fíate en el Señor. Pastor, ¿y cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo alcanzar esto? Pues recuerdas que el día de ayer sugerí que cuides una hora fija para que te encuentres con Dios. Tú manejas tu horario, tú conoces tu ritmo, entonces pon una hora. Y una vez que has fijado esa hora, entonces no descuides ese momento. No descuides. Al contrario, persevera para que sea un hábito. Y sea un hábito tan natural como cuando respiras, por ejemplo. Tú no tienes que esforzarte, porque ya has desarrollado. Es posible que en algún momento te desanimes, te canses. Es posible que no puedas hacerlo quizás de manera diaria. Pero ánimo, la lucha cristiana es esa. Mientras estemos en esta tierra, vamos a flaquear. Pero persevera, pues solo así aprenderás a no confiar en tu corazón. Solo así aprenderás a fiarte en Dios. Y lo harás de todo corazón. Así es que, querido amigo, ánimo, adelante, persevera, que hay un Dios que quiere hacer en ti el querer como el hacer. Y si tú confías en Él y obedeces su palabra, entonces estarás en conexión con la verdadera fuente de sabiduría e inteligencia. Ya estaré publicando el bosquejo de esta lección y también recuerda que el día sábado estaremos desarrollando el comentario en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y por mi parte me despido deseándote muchas bendiciones.